Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy, como parte de este nuevo segmento de Te ayudo con la tarea, vamos a resolver la tarea de Silvia Cristina Chavarría Sacasa. Me mandó una serie de oraciones donde tenemos que hacer el análisis sintáctico y el análisis morfológico. Aquí tengo las oraciones y vamos a irlas analizando una por una. Así que muchas gracias, Silvia Cristina, por habernos enviado esta tarea. Sí, antes de continuar, si es la primera vez que estás viendo un video en mi plataforma educativa, te invito por favor a suscribirte a mi canal, activar la campanita, compartir mis videos con tus amigos y familiares. Y si deseas, puedes unirte a mi nuevo programa de membresías. Por $2.49, yo me convertiría en tu tutora y te podría dar ayuda cuando tengas dudas en tus tareas. Sí quisiera agradecerle a las 12 personas que ya son parte de mi comunidad, de mi sección de membresías. Todos ustedes me han mandado por correo electrónico su nombre, su lugar de origen y me pidieron expresamente que les mandara algunos saludos en mis videos. Así que vamos a hacerlo. Luis Antonio López de la Cruz, México, un saludo y un beso para ti. Alejandro Eck de Colombia, con quien tengo una sesión hoy. Recuerda, Alejandro, en la noche. Silvia Rodríguez desde Nicaragua. Orlando Renner desde los Estados Unidos. Elsa Martínez de Argentina. Pedro Suárez de Honduras. Juan Morales de Guatemala. Onida Rojas de Nicaragua. Oliver Morales de Nicaragua. María José Linares de México. Elena González de El Salvador y María Guadalupe Barrios de México. Muchas gracias a todos ustedes por apoyar mi proyecto educativo. Algunos ya me han mandado algunas tareas, ya hemos agendado algunas sesiones. Hay otros de ustedes que me dijeron que se iban a unir simplemente porque les gustaba mi proyecto y lo querían apoyar de esa manera. Así que muchas gracias a todos. Recuerden sí que como miembro ustedes pueden enviarme correos, enviarme tareas, agendar reuniones vía Zoom conmigo y con todo gusto yo los atiendo. Unirse al programa es súper sencillo. Le dan clic al botoncito unirse. Allí introducen la información de su tarjeta y se le va a hacer un débito automático todos los meses por ese monto. Entonces vamos a comenzar con el contenido de este tutorial donde vamos a ir analizando de manera sintáctica y morfológica las oraciones. Recuerden ustedes que no es lo mismo el análisis sintáctico que el análisis morfológico. Es distinto. Puede ser que un profesor te pida uno, te pida el otro o ambos, como ocurre en esta tarea. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el análisis sintáctico nosotros encontramos las relaciones sintácticas y semánticas entre los miembros de una oración. En otras palabras, encontramos modificadores directos e indirectos y aposiciones en el caso del sujeto y en el caso del predicado encontramos complementos. Complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial. Y si tenemos verbos copulativos, entonces encontramos atributos. Ahora, eso es en el análisis sintáctico. Si te piden el análisis morfológico, lo que vas a indicar es la morfología de la palabra. Si la palabra es un artículo, un sustantivo, un adverbio, una conjunción, una preposición. Y puede ser, como en este caso, que el profesor te pida ambos. Realice el análisis sintáctico y el morfológico, que ya es un poco más complicado. Entonces vamos a comenzar. El profesor de sexto grado está muy contento con su reconocimiento como buen maestro. Encontremos siempre el verbo, porque el verbo nos permite identificar sujeto y predicado. En este caso es el verbo está, el verbo estar, es un verbo copulativo, entonces el sujeto es el profesor de sexto grado y el predicado es está muy contento con su reconocimiento como buen maestro. Vean ustedes cómo yo me auxilié de los colores, que es un recurso didáctico, para que ustedes identifiquen cómo se fragmenta la oración. Entonces vamos a encontrar el núcleo de ese sujeto, que es profesor. Ahora, pegado a profesor, tenemos un artículo. ¿De qué tipo? Determinado. ¿Se une al núcleo con preposición? No. Entonces, ¿qué modificador es? ¿Directo o indirecto? Es directo, porque se une directamente al núcleo. Ahora, tenemos de sexto grado. Es obviamente un modificador indirecto. ¿Se une al núcleo del sujeto con preposición? Sí, con la preposición de. Por tanto, es un modificador indirecto. Luego tenemos está, que es un verbo copulativo.
Luego tenemos muy, que es un adverbio de cantidad. ¿Y qué es contento? Contento es el atributo. El profesor de sexto grado está muy contento, ¿no? Entonces, estar, como es un verbo copulativo, siempre va con su atributo. ¿Y con qué está contento? Con su reconocimiento como buen maestro. Ese sería un complemento circunstancial. Así es que lo van a analizar. Vamos a la siguiente oración. El concierto les pareció aburrido. Ok, aquí tenemos el verbo parecer, que está separando la oración. Tenemos el concierto, que es sujeto, y les pareció aburrido es el predicado. Ahora, dentro del sujeto hay que identificar la palabra más importante, que es concierto. Concierto es el núcleo del sujeto, es la palabra que no podemos quitar. Pero pegado a ese núcleo tenemos un artículo. ¿De qué tipo? Determinado. Ese artículo es modificador directo del núcleo del sujeto, que es concierto. Pero luego nosotros tenemos les. Les es un pronombre. Pero recuerden ustedes que ¿de qué tipo es este pronombre o qué representa este pronombre? Esto es un complemento indirecto. Yo les he explicado en otros tutoriales que se pueden pronominalizar los complementos, como ocurre aquí. A ver, el concierto les pareció aburrido. ¿A quién les pareció aburrido? A ellos. Vean ustedes cómo ese les representa a ellos. Por tanto, es un complemento indirecto. Luego tenemos pareció, que es el verbo copulativo, y luego tenemos aburrido. ¿Aburrido qué es? Es el atributo. Porque recuerden ustedes que el verbo copulativo hace cópula o permite la comunicación entre el sujeto de la oración y su atributo. Vamos a la siguiente. El cantante disfrutó de su presentación. Ok, tenemos el verbo disfrutó. El cantante es sujeto. Disfrutó de su presentación es el predicado. ¿Cuál es el núcleo de ese sujeto? Cantante, la parte más importante. Tenemos un artículo determinado que modifica directamente al núcleo del sujeto. Luego tenemos el verbo disfrutó, que es un verbo regular porque al conjugarlo siempre mantiene la misma raíz. Yo disfruto, tú disfrutas, él disfruta, ella disfruta, nosotros disfrutamos, ustedes disfrutan, ellos, ellas disfrutan. Luego tengo de, que obviamente es una preposición. Luego tengo su, que es un adjetivo. ¿De qué tipo? Posesivo, que está modificando a presentación. Entonces, el cantante disfrutó de su presentación. Aquí tenemos otro elemento importante. ¿De qué disfrutó el cantante? De su presentación. Entonces, su presentación será un complemento directo que responde a la pregunta ¿qué más el verbo? Vamos a ver la siguiente oración. La siguiente oración es engañosa. Es a Pedro y a mí nos encanta el fútbol. Estamos acostumbrados a que los sujetos inicien las oraciones, pero no siempre ocurre así. Nosotros a veces decimos de esta manera, a Pedro y a mí nos encanta el fútbol. Entonces, mis estudiantes el error que cometen es que dicen a Pedro y a mí es el sujeto, nos encanta el fútbol es el predicado. Error, no es así. El fútbol es el sujeto y el predicado es a Pedro y a mí nos encanta. Aunque ustedes no lo crean, ese es el predicado y el sujeto es el fútbol. ¿Por qué lo sé? Porque aplico la prueba de concordancia. Vamos a pluralizar el sujeto. A Pedro y a mí nos encantaron las presentaciones. Vean ustedes que cuando yo, el sujeto que está en singular, lo paso a plural, inmediatamente el verbo pasa de singular a plural. A eso se le llama la prueba de concordancia en español. Y por eso yo sé que el fútbol es el sujeto, no es a Pedro y a mí. Entonces tienen que tener mucho cuidado porque esta oración casi todo el mundo la analiza mal. Es como aquella oración que yo tenía en uno de mis videos. A mí me gusta el chocolate. A mí no es el sujeto, es el chocolate el sujeto. Entonces ahí tienen que tener cuidado. Entonces tenemos que el fútbol es el sujeto, a Pedro y a mí nos encanta. Ahora, en el fútbol, obviamente fútbol es la parte más importante de ese sujeto, es el núcleo del sujeto y él es un artículo determinado que modifica, obviamente, el núcleo del sujeto. Encanta sería el verbo, es un verbo transitivo porque sí, admite complementos y luego a Pedro y a mí, tenemos dos partículas importantes, a Pedro y a mí nos. Entonces,
¿Qué es lo que sucede aquí? Obviamente, a Pedro y a mí, ¿qué cosa es? Es el complemento indirecto. ¿A quién o para quién? A Pedro y a mí nos encanta el fútbol. ¿A quién nos encanta el fútbol? A Pedro y a mí. A Pedro y a mí es complemento indirecto, pero tengo otro elemento importante. Tengo un pronombre que es nos. A Pedro y a mí nos encanta el fútbol. ¿A quién nos encanta el fútbol? A nosotros. Entonces, ese nos que está allí es un complemento indirecto dentro de la oración también. Hay dos complementos indirectos. A Pedro y a mí es el primer complemento indirecto y nos, porque responde a la pregunta a nosotros, el segundo complemento indirecto. Encanta es el verbo y fútbol es el sujeto. A Pedro y a mí y nos es el mismo complemento indirecto. Es el mismo. Simplemente en uno está expresado, ¿no?, a través de a Pedro y a mí, y en el otro no está expreso porque lo estoy sustituyendo por pronombres. Ve, este profesor se la puso difícil. Ok, vamos a la siguiente. Mi tío es un hombre muy paciente. Okay. Mi tío es un hombre muy paciente. Identificamos el verbo ser, identificamos el sujeto, mi tío, identificamos el predicado, es un hombre muy paciente. Luego tenemos mi tío. ¿Cuál es la parte más importante de esa oración? Obviamente es tío, es el núcleo de ese sujeto. ¿Y mi qué cosa será? ¿Qué cosa será mi? ¿Será pronombre? ¿Será adjetivo? Ojo, aquí muchos alumnos se equivocan. Hay quien pone que mi es un pronombre y aquí mi no está actuando como pronombre. Mi es un adjetivo posesivo que está modificando al núcleo del sujeto. ¿Por qué yo sé que mi no puede ser pronombre? Porque recuerden que el mi de pronombre siempre se acentúa. Por eso es importante manejar el acento diacrítico. Porque si ustedes no lo manejan, entonces van a analizar mal las oraciones. Tienen que tener mucho cuidado. Entonces, mi es un adjetivo posesivo que está modificando a núcleo. Luego tenemos es, que es el verbo copulativo. Luego tenemos, ¿qué es mi tío? Un hombre. Ese es el complemento directo. Tenemos muy, que obviamente es un adverbio de cantidad. Y tenemos paciente, que obviamente es el atributo, ¿no? Es muy paciente. ¿Ok? Mi tío es un hombre muy paciente. ¿Qué es un hombre? Y muy paciente. Muy, que es el adverbio de cantidad, y paciente, que es la característica, ¿no? Veamos otro. Cada mañana Raúl realiza ejercicios. Ok, cada mañana Raúl realiza ejercicios. Ok, tenemos el sujeto, que es Raúl, y cada mañana realiza ejercicio es el predicado. Cada mañana es un complemento circunstancial de tiempo. ¿Cuándo lo hace? Cada mañana. Raúl es mi sujeto. Realiza es el verbo. ¿Qué tipo de verbo? Verbo transitivo porque admite complemento directo. Porque si yo pregunto, ¿qué realiza Raúl? Ejercicios. Ese es complemento directo. Entonces el verbo realizar admite complemento directo. Por tanto, será un verbo transitivo. Bueno, ustedes saben también que pueden decir que es un verbo personal. Yo tengo un video pronto a publicarse sobre el tema de los verbos que le va a quedar súper claro. Pero bueno, aquí pueden poner que realiza el verbo transitivo, pero también pueden poner que es verbo personal porque admite persona. Y cuidado aquí con el tema del sujeto. El sujeto es Raúl. Y a veces esto pasa en la oración, que el predicado está cortado porque el sujeto está en el centro. Entonces, mucho cuidado con eso. Veamos la siguiente. La racionalidad es una cualidad única del ser humano. Ok, tenemos el verbo copulativo es. Luego tenemos la racionalidad. La racionalidad es el sujeto. Y el predicado es una cualidad única del ser humano. Núcleo de mi sujeto, parte que no podemos eliminar, racionalidad. Artículo determinado, la, por tanto, modificador directo. ¿Por qué lo sé? Porque se une al núcleo de ese sujeto sin necesidad de preposición. Luego es, ya sabemos que es un verbo copulativo. ¿Ok? ¿Y qué es? ¿Y qué es? Una cualidad única del ser humano. Entonces, una cualidad única del ser humano es complemento directo. Pero a la vez, ese complemento directo lo podemos analizar morfológicamente.
Si se fijan, tenemos cualidad, que es un sustantivo común. Una, que es un artículo indeterminado. Única, que es un adjetivo calificativo, porque nos dice de qué manera, o sea, cómo es ese sustantivo. Y del ser humano. Entonces, eso es lo que tienen que encontrar. La está modificando directamente racionalidad, es un artículo determinado, es un verbo copulativo, que es una cualidad única del ser humano, es tu complemento directo y luego dentro del complemento directo puedes aplicar el análisis morfológico. Bueno, y básicamente esa es la tarea de Silvia Cristina Chavarría Sacasa. Espero, Silvia, que te haya quedado claro. Si ustedes quieren ahondar en este tema del análisis morfológico y sintáctico, los invito a ir a mi canal. Yo tengo ahí varios videos donde lo explico con detenimiento. Recuerden también que me pueden enviar todas sus tareas por correo electrónico a espanolencasalatinoamerica@gmail.com. Yo estaré feliz de recibirlas. Bueno, me tiene que tener un poquito de paciencia porque a veces me llegan muchísimas tareas. Por ejemplo, ahora tengo 12 tareas pendientes, pero sí las contesto, sí las resuelvo, sí les pido un poquito de paciencia. Y recuerden también que si la tarea urge ya, si se unen a mi programa de membresías, pues pueden tener prioridad, porque siempre le doy prioridad a los miembros de mi canal. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy. Por favor, suscríbete, activa la campanita, comparte este video con tus amigos y familiares. Y si te interesa que yo sea tu tutora de español, por favor, únete a mi programa de membresías. $2.49 al mes solamente. Bye bye.